Buenas alumnas y alumnos de la materia de bilingüismo y multilingüismo. Este es el sexto videoclase que corresponde a la octava lectura del curso. Les aviso que de ahora en adelante los videos van a salir con mucho más frecuencia porque ya estoy más desahogado respecto a otras actividades que tenía en la escuela. El texto que vamos a analizar ahora lleva como título Las dificultades de hacerse bilingüe y corresponde al mismo libro y a la misma autora que analizamos el video pasado. Bueno, pues comenzamos. La autora del texto es Abdelila Bauer. Está ubicado el texto en un libro que se llama El desafío del bilingüismo. El primer apartado es el bilingüismo en peligro y el primer punto de este apartado es ¿qué lugar hay para la lengua familiar? El tema central de esta lectura es exponer la importancia de continuar la enseñanza de la lengua materna del niño bilingüe, tanto en su entorno cercano, como es su casa, como en el ámbito de la instrucción formal, representado por la escuela. Esta importancia radica en que al continuar el aprendizaje de la lengua materna, tanto en la casa como en la escuela, se asegura el desarrollo cognitivo de la niña y el niño. Este desarrollo cognitivo implica el aprendizaje de las cosas de la escuela y del mundo en general. Un segundo beneficio de continuar con el uso de la lengua materna consiste en que permite aprender con mayor facilidad una segunda lengua. Es decir, que cuando una niña o un niño tiene la posibilidad de reforzar el aprendizaje de su lengua en su casa y la puede seguir aprendiendo en la escuela, tendrá más posibilidades de éxito en el entorno escolar y esto mismo le posibilitará aprender con más facilidad una segunda lengua. La autora señala que desgraciadamente la enseñanza en las escuelas mediante la lengua materna no suele ser frecuente en Francia para los niños provenientes de otros países. Algo similar nos sucede aquí en México. Aquí tampoco la enseñanza de las lenguas indígenas tiene prioridad en comparación a la importancia que se le da a aprender el español, especialmente en el ámbito de la lengua escrita. Por esta razón, Abdelila Bauer señala que cuando el niño tiene sus primeros contactos con la escuela, el aprendizaje de la lengua materna se comienza a debilitar. Las razones que da de este debilitamiento son, en primer lugar, habla de la decisión de los padres de interrumpir la enseñanza de la lengua originaria, motivados por propiciar más apoyo al aprendizaje de la lengua mayoritaria. En nuestra situación, esta lengua corresponde al español. Otra de las causas del debilitamiento del aprendizaje de la lengua materna es la posición de algunos profesores que consideran que entorpece el aprendizaje de la lengua de la escuela. Una tercera causa del debilitamiento de la lengua originaria lo representa la ausencia de materiales escritos en la lengua de los niños bilingües. Los libros, materiales didácticos, las gramáticas. En el cuadro que está en la pantalla se muestra una recapitulación de las causas que acabamos de mencionar. Pero ¿cuáles son las causas por las que los padres de los niños bilingües interrumpen la enseñanza
de la lengua originaria de sus hijos. Al inicio del texto se presenta esta afirmación: desde el ingreso en la escuela primaria, la situación de la lengua familiar se debilita, porque si la lengua de origen no conserva ventajas suplementarias para el éxito escolar, muchos padres tienden a descuidar su lengua materna en beneficio de la lengua del país. Como podemos ver, la situación que se ilustra en la cita muy bien la podemos relacionar con realidades de comunidades indígenas de nuestro país. ¿Cuántas veces en la carrera que ustedes cursan, ya sea en textos de estudio o por comentarios de los profesores o por participaciones de algunas o algunos de ustedes, se ha señalado que los padres en las comunidades deciden dejar de enseñar la lengua materna a los hijos para que se concentren en el aprendizaje del español, el cual, según ellos, les permite seguir estudiando y conseguir un trabajo que les posibilite mejores condiciones de vida? Ejemplos de este tipo de experiencias se exponen en textos de la carrera. Por ejemplo, en un texto de primer semestre, me refiero al texto mismo mexicano pero diferente idioma, allí hay ejemplos de esto. También en otro texto, eh, en uno que acabamos de ver, que lleva como título El bilingüismo en la teoría de la idealización. Recuerden que uno de los resultados relevantes de este estudio, llevado a cabo en 2 poblaciones de Cochabamba, Bolivia, fue que el español estaba ocupando el espacio doméstico, función que antes estaba destinada a la lengua materna. La autora de este material, Igni Shira, atribuye este cambio en los usos de la lengua a que los padres ocupan el español en la casa como estrategia para prepararlos para su desenvolvimiento en la escuela. Ustedes recordarán que en los primeros textos de este curso, uno de los elementos que se repetía era que se hablaba de ciertos estudios que se hicieron antes de la década de los 60, particularmente en los Estados Unidos, y se concluía que el bilingüismo era nocivo para el desarrollo lingüístico de los niños y de las niñas. Ahora, en ese texto, la autora, Abdelina Bauer, nos asegura que el aprendizaje continuado de la lengua materna ayuda al aprendizaje de una segunda lengua y también tiene repercusiones positivas en el desarrollo de la inteligencia de los niños. En el caso contrario, la interrupción prematura del aprendizaje de la lengua del niño afectaría el desarrollo cognitivo, debido a que se romperían los canales mediante los que habitualmente se produce el aprendizaje. Para que se produzca la construcción de los aprendizajes, es condición necesaria que se entienda lo que los libros o los profesores pretenden enseñar. Cuando los alumnos están expuestos a una lengua que no dominan, se produce un retraso en el desarrollo cognitivo, porque no se produce el aprendizaje de los contenidos del curso, debido a que los niños no entienden lo que los profesores tratan de explicarles, simplemente porque no dominan esa lengua. Entonces, a partir de lo que les acabo de mencionar, podemos deducir que cuando los padres interrumpen la enseñanza de su lengua a sus hijos, las posibilidades de que logren lo que quieren son menores. Es decir, si ya no enseñan la lengua materna a sus hijos, les costará mucho más aprender el español, debido a que, según los especialistas, cuando la enseñanza de la primera lengua no ha concluido, la segunda lengua no encuentra una base suficientemente sólida para instalarse.
Para entender esto, imaginemos la siguiente analogía. Imaginemos que un taxista hace por primera vez un recorrido que nunca ha hecho, que va a una dirección donde la disposición de las calles, la numeración, el sentido de la circulación es diferente a lo que ya conoce. Pensemos que llegó con éxito al lugar. Digamos que esa analogía representa el aprendizaje de la primera lengua de cualquier persona. El taxista en ese viaje tuvo un aprendizaje que le ayudará a volver al mismo lugar a encontrar otra dirección de esa colonia. Digamos que cuando se aprende una lengua, y me refiero al aprendizaje de las 4 habilidades que ustedes ya saben, saber hablar, escuchar, escribir y leer. Cuando se aprende bien esa lengua, se crean los conocimientos del recorrido de un camino que después será más fácil de recorrer cuando se intente aprender una segunda lengua. Ahora tratemos de contestar la pregunta de ¿por qué es más fácil aprender una segunda lengua cuando se ha aprendido bien la lengua materna? Hemos estado mencionando que cuando más se desarrollen las competencias lingüísticas y conceptuales en la lengua materna, más posibilidades habrá de aprender con éxito la segunda lengua. Utilizamos la analogía de un taxista para ilustrar cómo es que los conocimientos que se han obtenido al construir la primera lengua se utilizan en el aprendizaje de la segunda lengua. Precisamente a este fenómeno se le denomina transferencia lingüística y fue un autor muy conocido por nosotras y nosotros quien formuló esta concepción teórica. Antes de explicar la transferencia lingüística, es necesario que ustedes entiendan qué son los diferentes tipos de conocimiento. Estos conocimientos que están en juego cuando se aprende una lengua. Estos tipos de conocimiento son transferidos cuando se aprende una segunda lengua. Estos son los conocimientos lingüísticos, los conceptuales y los estratégicos. Vamos con el primero. El conocimiento lingüístico es todo aquello relacionado con la estructura de una lengua. Son las cuestiones gramaticales como la puntuación, la acentuación, la construcción de oraciones, la pronunciación de los sonidos de un idioma, etc. Un ejemplo de conocimiento lingüístico lo vamos a ver a continuación. Cómo se forma el diminutivo en náhuatl. Este se produce cuando se agrega el sufijo pil para el singular y pi para el plural. Veamos el cuadro. Mazatl es venado. El diminutivo venadito se escribe mazapil. Y el diminutivo en plural es mazapi. El conocimiento conceptual es aquel que se tiene sobre los significados de las cosas. Por ejemplo, un niño que ha entendido en tzotzil el proceso del ciclo del agua no necesita entenderlo en español. El concepto ya está allí, solo necesita adquirir los términos en español. Y el último tipo de conocimiento es el estratégico. Es el relacionado con los métodos empleados para la resolución de problemas. Ejemplos de este tipo de estrategias son las que se utilizan para escribir un texto, para comprenderlo, para resolver un problema matemático, etc. Por lo que si un niño ha aprendido estrategias para comprender un texto, por ejemplo en su lengua materna, este tipo de estrategias las utilizará después para comprender un texto en una segunda lengua. Ahora volvamos con la idea que dejamos pendiente, la transferencia lingüística. Esta es parte de la hipótesis de la interdependencia lingüística.
concepción desarrollada por Cummins. Esta teoría señala que las lenguas en el cerebro no están separadas, sino que son interdependientes, es decir, que una depende de la otra. Por esto mismo, se explica que todos los conocimientos y habilidades que se obtienen cuando se aprende la primera lengua sirven como impulso para aprender la segunda lengua. Es decir, que todo el conocimiento lingüístico, conceptual y estratégico que se aprendió con la lengua materna es tomado como referencia para aprender una segunda lengua. Aquí nos detenemos un poquito para hacer una anotación. En la hipótesis de la interdependencia no se dice nada sobre si el aprendizaje de la lectura y la escritura deben realizarse en la lengua materna o en la segunda lengua. Para tomar esta decisión se debe de considerar factores contextuales como el prestigio de las lenguas, la vulnerabilidad de la lengua materna, el nivel socioeconómico de los niños, las posibilidades de los padres de familia, la organización y el trabajo de las escuelas, etc. Profundizaremos más sobre este tema en el siguiente video. Ahora vamos con el apartado 1.2. ¿Se puede olvidar la lengua materna? El tema del olvido de la lengua materna es un asunto de vital importancia para nosotros como estudiosos del bilingüismo en comunidades indígenas, debido a que las lenguas originarias históricamente han estado en peligro frente al español, pues en la mayoría de los casos se encuentra restringida a entornos íntimos. La atrición lingüística es el proceso mediante el cual se olvida una lengua por falta de uso. Sucede en una situación donde están en contacto dos lenguas, una de ellas de alto prestigio y uso y otra de bajo prestigio y uso. En esta convivencia, la lengua minoritaria sufre un retroceso. Las personas que experimentan este tipo de regresión, por lo general, han adquirido una lengua en la escuela que no es la suya y comienzan a perderla, la lengua materna, tan pronto como su utilización se reduce hasta alcanzar unos niveles insuficientes. Las etapas de la erosión de una lengua. La primera etapa de la erosión de una lengua se caracteriza porque la persona comienza a tener dudas para encontrar las palabras justas para expresarse en su primera lengua. Por esto mismo es frecuente que el hablante utilice términos tomados de la lengua dominante. Las últimas etapas de la atrición se dan después de muchos años de que el bilingüe utiliza con mucho más frecuencia la segunda lengua. Cuando la atrición está muy avanzada, el hablante tiene imposibilidad de producir enunciados en su lengua materna. Pero no en todos los casos de la lengua en contacto se llegan a los niveles altos de la atrición. Para llegar a este extremo o olvido de la lengua materna, es necesario que se produzcan factores como la adopción. En la adopción, donde sus nuevas familias tienen otras lenguas, es de esperarse que los niños olviden su lengua por no tener personas con quien practicarla. Otro de los factores que propician la atrición es la discriminación, la cual se produce por las actitudes negativas que tienen los habitantes de las lenguas mayoritarias hacia los hablantes de las lenguas nativas. Por esto, los padres y los niños optan por no ocupar su lengua materna para no ser discriminados. La autora señala que parece que existe un periodo sensible para la pérdida de una lengua, que es hasta los 8 o 9 años, cuando se acaban de fijar los circuitos neuronales que tratan la lengua materna, por lo que el olvido de una lengua puede ser total si una segunda lengua se hace dominante antes de los
8 o 9 años. Este hecho tiene repercusiones muy importantes para la educación que reciben los niños y las niñas de las culturas originarias de nuestro país, pues si somos conscientes de que existe esta edad crítica, entonces se hace necesario que con el fin de evitar la pérdida de las lenguas originarias, los niños y las niñas mantengan el aprendizaje de la lengua originaria no solo en el plano oral, sino en la lectoescritura. A los 9 años los niños deberían cursar el cuarto año de primaria, por lo que debería de hacerse necesario, por lo menos hasta ese grado, que se le dé prioridad a la enseñanza de la lengua materna de los niños, para que puedan consolidar la lengua a tal grado que en lo posterior no se presente el fenómeno de la atrición. En los textos que nos restan del curso, vamos a revisar los programas educativos bilingües de las escuelas indígenas. Seguramente, tanto el fenómeno de la atrición como el de la etapa crítica para consolidar la lengua materna sirven de referentes para analizar los diferentes programas de educación bilingüe. 1.3 El retraso en el lenguaje. En algunas ocasiones los profesores o los especialistas de la lengua, cuando se encuentran con alumnos bilingües que presentan problemas de aprendizaje, atribuyen el retraso al bilingüismo. Por ejemplo, la autora nos presenta el caso de un matrimonio franco-alemán al que la maestra le recomienda dejar de enseñar la lengua materna a su hijo, usando el argumento de que es el motivo de su retraso en el lenguaje. Abdelila Bauer señala que al atribuir un simple retraso del lenguaje al bilingüismo, se corre el riesgo de pasar por alto las verdaderas causas, las relacionadas con los factores socioeconómicos u orgánicos. Por ejemplo, una de las causas orgánicas puede ser que el niño no escuche correctamente los sonidos. Este fenómeno se denomina otitis. Por otra parte, los niños bilingües o monolingües tendrán más posibilidades de retraso en sus capacidades lingüísticas si provienen de ambientes sociales desfavorecidos, donde los padres están sometidos a problemas de vivienda, de desempleo o discriminación. En los entornos de educación indígena también existe el fenómeno de la supresión de la enseñanza de la lengua materna con la finalidad de darle mayor atención a la enseñanza del español. Los impulsores de estas acciones en algunos casos son los propios padres de los niños y las niñas, al considerar que para el ámbito escolar ya no es necesario enseñar la lengua materna, pues consideran que los niños ya dominan su lengua materna, por lo que todo el esfuerzo debe de concentrarse en la enseñanza del español. Durante este curso hemos visto que los retrasos que un bilingüe puede tener a causa del mismo bilingüismo solo son temporales. Por ejemplo, un niño bilingüe tenderá a saber menos cantidad de palabras de una lengua que un monolingüe, pero este retraso solo será temporal. Se superará con el paso del tiempo. Si la educación bilingüe se mantiene en ambas lenguas, llegará el momento en que el bilingüe tenga un uso óptimo de las dos lenguas. La autora señala que con frecuencia se atribuye al bilingüismo la razón del tartamudeo, por lo que se le concluye el niño debe de dejar de aprender su lengua materna. El bilingüismo sí puede causar tartamudeo, pero solo cuando el niño se siente presionado por el aprendizaje de las dos lenguas. La solución que se le da al problema es ser flexible con el niño al no imponerle una lengua de comunicación, sino dejarle que utilice el idioma que él quiera. Otro de los remedios a este problema es dejar que el niño y la niña se concentren en su primera lengua, dado que es la que dominan mejor
y que su aprendizaje le causará menos estrés. De esta manera, el tartamudeo tiende a desaparecer. Ahora vamos a ver el tema de la dislexia y el bilingüismo. Este es un tema muy serio debido a que es un problema neurológico que no es decir, no tiene cura. Entonces, muchas veces en los entornos indígenas no puede ser detectado por las diferentes causas y la naturaleza del bilingüismo, y se le atribuyen los problemas de la dislexia a otro tipo de cuestiones. Por eso es importante tener mucha atención en este tema. La dislexia consiste en una anomalía de tipo neuronal. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento de palabras escritas y problemas de decodificación. Es una anomalía que afecta directamente las capacidades de comprensión de lectura y con esto se ve afectada también la escritura. Las personas con dislexia tienen una inteligencia normal y por lo general también una visión normal. La mayor parte de los niños con dislexia pueden tener éxito en la escuela con la ayuda de un tutor o de un programa de enseñanza especializado. Los expertos están de acuerdo que la dislexia no produce el bilingüismo, ni aumenta el riesgo de tenerlo o tenerla. Por esto no hay razón para dejar de hablar la lengua materna. En lo que no se ponen de acuerdo los expertos es en si el bilingüismo ayuda a mejorar las capacidades de los niños disléxicos. Quizá el bilingüismo sirva para mejorar las capacidades de la lengua oral, pero el hecho de que las habilidades de lengua escrita demanden un gran esfuerzo del niño bilingüe con dislexia, que lo lleven a fatigarse y a perder la concentración, no hace recomendable que el niño que tiene dislexia se enfrente al bilingüismo escolarizado. Los problemas de dislexia obviamente también suelen presentarse en los entornos indígenas. Los problemas de estos niños tienden a agravarse debido a la ausencia de especialistas sobre el tema y también por la ausencia de formación de los docentes para trabajar con niños que presentan estos problemas. Ahora vamos con el punto 2 del texto, primera y segunda lengua, unas relaciones difíciles. Y su primer punto, la formación de los estereotipos. ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es la idea que tiene una colectividad sobre las características de una comunidad. Por ejemplo, un estereotipo muy difundido es que los chinos y los japoneses son trabajadores. En los Estados Unidos, a través del cine, en la época de la Guerra Fría, se difundió la idea de que los soviéticos eran los villanos. Después fueron los árabes y ahora con las políticas de Trump se ha tratado de crear la idea en la sociedad estadounidense que los malos somos los mexicanos, los que llevan la droga y la delincuencia a ese país. En México también hemos creado ciertos estereotipos sobre nuestra misma población. De los de Monterrey se dice que son tacaños, los de Sinaloa son narcos, los de Guanajuato son católicos extremistas, los de Chiapas son zapatistas y los de la Ciudad de México son presuntuosos. Estos prejuicios también se aplican según la lengua que se hable. Quien hable el inglés lo consideraremos con calificativos como positivos como emprendedor. Quien hable una lengua indígena quizá tendrá calificativos positivos como trabajador, sincero, honesto, pero también se le aplicarán otros como ser ignorante o pobre. Los estereotipos pueden conducir a la autodiscriminación. El problema fundamental de los estereotipos es que produce conductas discriminativas, tanto de quien discrimina como de quien es discriminado. Un niño perteneciente a una comunidad minoritaria puede encontrarse con actitudes negativas
frente a sí mismo y frente a su lengua. Esto puede ocasionar que interiorice los valores que le transmite la escuela y la sociedad en su conjunto y que haga suyos los estereotipos negativos con respecto a su lengua y a él mismo, adaptando su comportamiento a la situación nociva en la que diariamente se desenvuelve. En este sentido, la discriminación y la autodiscriminación puede llevar a la población originaria de nuestro país a dejar de hablar su lengua por considerarla como símbolo de atraso. Ustedes recordarán que durante este curso nos hemos encontrado con posturas que mencionan que el bilingüismo puede llegar al retraso de algunos niños. Se mencionaba que era el semilingüismo. Pero después de la década de los 60 hubo una reconceptualización del término de semilingüismo y es de lo que tratamos en este apartado. Aquí la autora analiza la idea del semilingüismo. Menciona que el término fue creado para describir la situación lingüística de los hijos de padres migrantes europeos que tenían un dominio insuficiente tanto de su lengua materna como de la lengua del país donde habían llegado. Estos niños tenían dificultades para pensar y expresar sus emociones en cada una de sus lenguas. Los investigadores culparon al aprendizaje de las dos lenguas como causantes del semilingüismo. De manera particular, señalaron que la lengua materna era la causante de este desequilibrio, pues le atribuyeron un efecto inhibidor sobre la adquisición de la segunda lengua. La solución que recomendaron los investigadores para eliminar los males del semilingüismo fue que dejara de hablar su lengua materna el niño para que se concentrara en el aprendizaje de la lengua del país de acogida. Con el tiempo, estas ideas fueron rebatidas con las investigaciones que se hicieron después de la década de los 60. Este nuevo grupo de investigadores descubrieron que no era la condición de ser bilingüe la causante de los problemas del niño, sino las condiciones socioeconómicas y las socioculturales. Algo muy interesante para nosotros es la explicación que el nuevo grupo de investigadores le da al proceso mediante el que se gesta el semilingüismo. Argumentan que las anomalías en la adquisición de la lengua no es provocado por el aprendizaje de la lengua materna en niños que se educan en un segundo idioma, sino por las condiciones socioeconómicas y socioculturales desfavorables. En este proceso, el niño pasa por una etapa en la que comienza a perder ciertas habilidades lingüísticas en su lengua materna, simplemente por falta de práctica, sin haber adquirido suficientemente las habilidades en la segunda lengua. En este momento preciso, se encuentra en un estado de semilingüismo, con competencias relativamente débiles en ambas lenguas. Es decir, que el niño que está aprendiendo una segunda lengua es afectado en su desarrollo bilingüe a causa de la interrupción de la enseñanza de su primera lengua, por lo que el semilingüismo no es provocado por la enseñanza de la lengua materna, sino al contrario, por la suspensión de la enseñanza de la lengua originaria. Lo que acabamos de mencionar tiene mucho sentido, pues si consideramos lo referente a la teoría de la transferencia lingüística, si lo recuerdan, la teoría que decía que todo el aprendizaje que se adquiere cuando se aprende la primera lengua, todo ese aprendizaje sirve para aprender la segunda lengua. Entonces, si consideramos este concepto, cuando la escuela no le da la oportunidad al niño bilingüe de crear las capacidades de su lengua materna, ya después cuando el niño trata de aprender una segunda lengua,
el proceso se le hace tremendamente complicado, pues al dejar de aprender su primera lengua, no construye los conocimientos conceptuales, lingüísticos ni estratégicos que le son necesarios para aprender la segunda lengua. Entonces, podríamos decir que el semilingüismo no es provocado por la enseñanza de la primera lengua, sino al contrario, por la interrupción de esta. Y claro, por las condiciones socioeconómicas y socioculturales desfavorables que presenta el niño. Otra vez, el semilingüismo no es provocado por la enseñanza de la primera lengua, sino por la interrupción de esta enseñanza. Ahora ya vamos a pasar a la última parte del texto, a mencionar algunas consideraciones finales. Se debe de dar prioridad a la enseñanza de la lengua materna del niño bilingüe, por lo menos hasta los 8-9 años. Aquí tenemos una prueba más de la importancia de continuar con los procesos de enseñanza después de que el niño bilingüe sale de su casa para empezar su proceso de escolarización. Como ya pudimos percatarnos en el texto que acabamos de revisar, se le debe de dar prioridad a la enseñanza de la lengua materna hasta los 8 o 9 años, que corresponde con el tercero y cuarto año de la educación primaria, cuando se espera que el niño haya fijado el proceso de adquisición de la lengua materna y cuando también se espera que ya haya aprendido los procesos básicos de la lectoescritura. Sí, se supone que a los 8 o 9 años el niño ya sabe leer y escribir. Y también a esta edad se supone que ya neuronalmente ya tiene fijada la lengua materna. Entonces ya cuando empiece a aprender una segunda lengua, ya va a haber menos posibilidades de que la lengua sea olvidada, su lengua materna. No estoy sugiriendo que hasta esa edad el niño bilingüe indígena deba de empezar la adquisición de la segunda lengua, pero sí que hasta los 8 o 9 años de edad tenga prioridad la enseñanza de su lengua materna. La enseñanza del español debe de iniciar al ingresar a la escuela, pero debe de ser de manera paulatina. Por otra parte, lo ideal para nosotros es que el programa de educación bilingüe de los niños indígenas no se contente con enseñar lengua solo hasta el tercer o cuarto grado de educación primaria, sino que se continúe su enseñanza durante toda la educación básica, es decir, durante los ciclos de preescolar, primaria y secundaria, para que así los programas educativos bilingües sean aditivos de mantenimiento y no de transición.